Imagina una sala de juicio. Las paredes imponentes, los estrados, los expedientes apilados. Y al centro de todo, una mujer que sostiene el mazo de la justicia. Serenidad en la mirada, firmeza en la voz. La jueza representa mucho más que la autoridad, encarna la imparcialidad, el equilibrio y la búsqueda incansable de la verdad. Pero para que esa imagen sea una realidad en los tribunales del mundo, han sido necesarias décadas de lucha, perseverancia y convicción. Y precisamente por eso existe el Día Internacional de las Juezas, una fecha que reconoce el papel crucial que desempeñan las mujeres en los sistemas de justicia. Cada 10 de marzo, el mundo se detiene para reflexionar sobre el progreso y los desafíos pendientes respecto a la igualdad de género en el poder judicial. Porque aunque hoy nos parece natural ver mujeres ocupando el lugar más alto en la sala de audiencias, hace no tanto tiempo esto era prácticamente impensable. Las puertas de los tribunales estaban cerradas para ellas, relegadas a papeles secundarios o directamente excluidas de la carrera judicial. El camino hacia la equidad ha sido largo. Hubo pioneras que rompieron barreras con cada sentencia que dictaron. Mujeres que enfrentaron prejuicios, cuestionamientos y miradas de duda solo por el hecho de estar allí, tomando decisiones que afectarían el destino de personas, comunidades y naciones. Y aún así, avanzaron. Una de esas figuras emblemáticas es Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien dedicó su vida a luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad ante la ley. Su legado inspira a juezas de todo el mundo, recordándonos que la justicia no tiene género, pero sí tiene rostro, el de quienes se atreven a impartirla con equidad. El Día Internacional de las Juezas no es solo una celebración, sino un llamado de atención. Las estadísticas revelan que, en muchos países, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los altos tribunales. A nivel global, menos del 40% de los jueces son mujeres, y esa cifra disminuye dramáticamente en las posiciones de liderazgo. Esto importa, y mucho. La presencia de juezas en el sistema judicial es clave para garantizar una visión más inclusiva, sensible a las problemáticas de género, y atenta a las voces que durante siglos fueron silenciadas. Pero no se trata solo de números. Se trata de justicia real. Estudios han demostrado que cuando hay más mujeres en la judicatura, se promueven mejores prácticas, se refuerza la confianza en el sistema judicial, y se tiende a proteger con mayor fuerza los derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos visibilizar y reconocer el trabajo incansable de estas mujeres que, día a día, desde el estrado, contribuyen a construir sociedades más justas, igualitarias y democráticas. Durante siglos, la justicia fue un terreno exclusivo de los hombres. Las mujeres no solo estaban ausentes en los estrados, sino que ni siquiera se las consideraba ciudadanas plenas en muchos lugares del mundo. En la antigua Roma, por ejemplo, las mujeres no podían testificar ni ocupar cargos públicos. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, las leyes que se escribían en nombre de la justicia solían ignorar, o peor aún, oprimir sus derechos. Y si el sistema de justicia era ciego, también lo era la igualdad de género. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo mujeres que desafiaron esos límites. En el siglo XIV, Margaret de la Marche, en Francia, es reconocida como una de las primeras mujeres que ejerció funciones judiciales, aunque en condiciones excepcionales y ligadas a su linaje nobiliario. No sería hasta principios del siglo XX que el acceso de las mujeres a la magistratura empezaría a normalizarse. Pero fue un camino lleno de obstáculos. En 1879, Estados Unidos permitió que las mujeres accedieran a la abogacía, aunque las restricciones persistían. La primera jueza nombrada en un tribunal de justicia fue Esther Hobart Morris, en 1870, en el territorio de Wyoming. Aunque su nombramiento fue breve, marcó el inicio de un cambio que se extendería, muy lentamente, a otros países. En América Latina, Cecilia Grierson, en Argentina, no solo fue la primera médica del país, sino también una defensora del acceso de las mujeres a la justicia y a la función pública. En México, la historia de María Lavalle Urbina destaca como un faro. En 1961, se convirtió en la primera mujer en presidir la Corte Penal de la ONU, marcando un precedente para futuras generaciones de juezas mexicanas y latinoamericanas. Estos avances no fueron casualidad. Se debieron a movimientos sociales que reclamaban igualdad y a mujeres valientes que, con su esfuerzo,
cambiaron mentalidades. Pero también expusieron los prejuicios que seguían, y siguen, vigentes. Muchas juezas enfrentaban cuestionamientos sobre su capacidad para decidir con imparcialidad, basados en estereotipos de género que las describían como demasiado emocionales o faltas de autoridad. Sin embargo, demostraron todo lo contrario: profesionalismo, objetividad y sensibilidad, cualidades fundamentales para impartir justicia. Hoy, muchos países reconocen la importancia de una judicatura equitativa. Naciones como España, Canadá y Costa Rica han alcanzado o superado el 50% de representación femenina en sus sistemas judiciales. Pero en otros lugares, sobre todo en zonas de conflicto o con legislaciones restrictivas, las mujeres siguen sin acceso a la judicatura. El camino que recorrieron estas pioneras abrió las puertas para que nuevas generaciones de mujeres accedan a la magistratura. Son ellas quienes, desde sus estrados, están reescribiendo la historia del derecho, incorporando una perspectiva de género que es esencial para lograr una justicia verdaderamente universal. La presencia de mujeres en los tribunales no es solo una cuestión de representación, es una transformación profunda en la forma en que se entiende y aplica la justicia. Las juezas no solo aportan su conocimiento legal y su formación académica, sino también una perspectiva única y necesaria, aquella que tiene en cuenta la diversidad de experiencias humanas que tradicionalmente han sido ignoradas o subestimadas en la jurisprudencia. ¿Y por qué importa esa perspectiva? Porque la justicia no es neutral si se desconoce una parte de la realidad. Durante siglos, las leyes se escribieron desde una mirada masculina, a menudo desatendiendo las necesidades y derechos de mujeres, niñas y otros grupos vulnerables. La inclusión de mujeres en los estrados ha ayudado a revertir ese sesgo, abriendo espacio a una justicia más comprensiva y cercana a quienes históricamente han sido marginados. Un ejemplo claro está en los casos de violencia de género. La sensibilización de las juezas respecto a las dinámicas de poder, el control psicológico, la revictimización y la necesidad de proteger a las víctimas ha generado cambios significativos. En tribunales de países como México, Argentina y España, la implementación de perspectiva de género en los procesos judiciales ha sido impulsada, en gran medida, por la influencia de juezas que entienden la complejidad de estos temas más allá de la letra fría de la ley. Pero su impacto va más allá. Las mujeres en el Poder Judicial han promovido enfoques más innovadores en temas como derechos de infancia, equidad salarial, acceso a la justicia para comunidades indígenas, migrantes y personas con discapacidad. También han sido determinantes en la interpretación de leyes de avanzada, como las que protegen el derecho a la identidad de género, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y la igualdad de derechos en el matrimonio. Y lo más importante, su trabajo ha fortalecido la confianza en los sistemas de justicia. En sociedades donde las mujeres han estado históricamente excluidas de los espacios de decisión, ver a una jueza en un tribunal envía un mensaje poderoso. Ese mensaje dice: la justicia es para todas y todos. Genera un cambio cultural profundo que va más allá del sistema legal. Sin embargo, no podemos ignorar que estas mujeres enfrentan retos adicionales. La discriminación, el acoso y el cuestionamiento constante sobre sus decisiones siguen presentes. Pero, a pesar de los obstáculos, continúan impartiendo justicia, siendo modelos de liderazgo ético y promoviendo un sistema más justo y equitativo para futuras generaciones. En definitiva, las juezas no solo dictan sentencias, también escriben un nuevo capítulo en la historia de la igualdad y los derechos humanos. Aunque el avance de las mujeres en el ámbito judicial es innegable, la realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer. Las juezas, incluso en los países más desarrollados, continúan enfrentando obstáculos que limitan su participación plena y su ascenso a los cargos de mayor jerarquía. La igualdad formal, que las leyes proclaman, no siempre se traduce en igualdad real dentro de los tribunales. En muchos sistemas judiciales, los techos de cristal siguen siendo una barrera. A pesar de que el número de mujeres en el Poder Judicial ha aumentado, la presencia femenina en las Cortes Supremas o en los tribunales constitucionales sigue siendo minoritaria. En América Latina, por ejemplo, menos del 30% de las magistradas ocupan los cargos más altos en los órganos de justicia. Y cuando llegan, a menudo enfrentan un doble estándar: se les exige demostrar más que a sus pares hombres, tanto en conocimientos como en conducta, para que su liderazgo sea validado.
Otro desafío es la carga de trabajo invisible. Muchas juezas deben equilibrar su rol profesional con responsabilidades familiares y sociales que aún recaen, en gran parte, sobre las mujeres. Esto afecta su capacidad de competir en igualdad de condiciones, acceder a capacitaciones, participar en redes profesionales o postularse a posiciones de liderazgo. Además, en varios países las juezas enfrentan violencia y amenazas debido a su labor, especialmente cuando tratan casos de corrupción, narcotráfico o violencia de género. En contextos donde el Estado de Derecho es frágil, su valentía las convierte en blanco de ataques que buscan intimidarlas o silenciarlas. La falta de garantías de seguridad y protección es un problema que muchos organismos internacionales han denunciado en los últimos años. A estas barreras se suma la discriminación sutil, esa que no siempre es evidente pero que está presente en los gestos, comentarios y decisiones del entorno laboral. Cuestionamientos sobre su objetividad o insinuaciones sobre sus capacidades suelen camuflar prejuicios profundamente arraigados. Incluso en la redacción de sentencias, muchas veces deben defender su imparcialidad con más vehemencia que sus colegas hombres. Sin embargo, pese a todos estos retos, las juezas continúan ganando terreno. Gracias a su trabajo, se están implementando protocolos para juzgar con perspectiva de género, se fortalecen programas de capacitación en derechos humanos, y se promueve una cultura institucional más inclusiva dentro del sistema de justicia. El Día Internacional de las Juezas no solo es un reconocimiento a su labor, sino también una oportunidad para visibilizar estas desigualdades, y exigir medidas concretas que aseguren su plena participación y protección. Porque una justicia verdaderamente imparcial solo es posible si refleja la diversidad de la sociedad a la que sirve. Las juezas no solo buscan aplicar la ley, están transformando el concepto mismo de justicia para hacerlo más inclusivo, sensible y equitativo. El avance de las mujeres en el ámbito judicial no es solo un logro individual de aquellas que ocupan hoy un estrado, sino una victoria colectiva de sociedades que avanzan, paso a paso, hacia una igualdad sustantiva. Las juezas de hoy abren camino para las juezas del mañana. Y ese camino, aunque sigue lleno de desafíos, es también un sendero iluminado por la esperanza, el compromiso y la certeza de que la justicia puede, y debe, ser mejor. El Día Internacional de las Juezas es más que un símbolo. Es una oportunidad para reconocer lo logrado, y visualizar un futuro en el que la igualdad de género en la justicia sea una realidad, no una meta lejana. Imaginemos sistemas judiciales donde niñas y adolescentes puedan ver reflejados sus sueños en los rostros de mujeres líderes, imparciales y firmes en la defensa de los derechos humanos. Juezas que no solo dicten sentencias, sino que también inspiran y lideran transformaciones profundas en sus comunidades. El impacto de las juezas va más allá de los muros de los tribunales. Cuando una mujer ocupa un espacio de liderazgo en la justicia, se convierte en un referente para toda la sociedad. Su presencia envía un mensaje de confianza y legitimidad que fortalece la credibilidad del sistema judicial. La diversidad en los órganos de decisión contribuye a que las leyes y su interpretación reflejen las múltiples realidades que coexisten en nuestras sociedades, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido marginadas. En el horizonte cercano, las nuevas generaciones de juezas ya están marcando la diferencia. Mujeres jóvenes, formadas en derechos humanos, igualdad de género y justicia restaurativa, que entienden la importancia de acercar la justicia a quienes más la necesitan. Abogan por procesos más accesibles, por lenguajes inclusivos y por procedimientos que eviten la revictimización. Promueven la mediación, el diálogo y la justicia alternativa, ampliando la visión de lo que entendemos por impartir justicia. Sin embargo, este futuro depende del compromiso colectivo. Los poderes judiciales deben garantizar procesos de selección y ascenso libres de discriminación y sesgos de género. Deben asegurar condiciones laborales justas y seguras para todas las juezas, respetar su independencia y protegerlas frente a amenazas y violencias. El Día Internacional de las Juezas es, entonces, un llamado a reconocerlas, a respaldarlas, pero también a seguir trabajando para que sus historias de éxito no sean excepciones, sino la norma. Porque una sociedad democrática solo puede construirse sobre una justicia que sea equitativa, inclusiva y representativa. El mazo de la justicia no debe tener un solo rostro. Debe ser sostenido por todas aquellas personas, sin importar su género, que luchan por un mundo más justo.
Y en esa lucha, las juezas ocupan un lugar que ya nadie puede ni debe cuestionar.